Hola, ¿qué tal? Estamos ahora en la progresión número 2. Soy el profesor Edgar Estrada y ahora lo que veremos es cómo identificar la incertidumbre como consecuencia de la variabilidad y a través de simulaciones que considera la frecuencia. Entonces vamos a ver los tipos de frecuencia, vamos a estar viendo cómo se realiza una frecuencia, etcétera. Bueno, aquí tenemos lo que sería el objetivo de nuestra progresión, que nos dice conocer los diferentes tipos de frecuencias y resolver problemas de la vida cotidiana. Primero, para ello tenemos que definir qué es frecuencia. En este caso es la cantidad de veces que se repite una observación durante la realización de un muestreo. Entonces nosotros vamos a hacer una muestra o varias muestras de un solo tipo y vamos a estar viendo que se repita esa tipo de muestra. Pero si no se llega a cumplir, entonces ya no se puede realizar esta frecuencia. Después tenemos los tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, que son el número de veces que se repite el número en un conjunto de datos. Más adelante vamos a ver cuál o cómo se puede interpretar esta frecuencia absoluta y cómo se obtiene también. Tenemos también las frecuencias absolutas acumuladas, que es la suma de frecuencias absolutas. Como ven aquí, tenemos primero que obtener la frecuencia absoluta para poder tenerlas acumuladas. Tenemos también lo que es la frecuencia relativa, que dice corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentajes. Y por lo tanto aquí hay que multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje. También tenemos la frecuencia relativa acumulada, como en el caso anterior es la suma de las frecuencias, pero ahora relativas. ¿Cómo construir una tabla de frecuencias? Y es lo que siempre nos preguntan, o más bien es lo que siempre nos dicen que hagamos. En este caso, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo un salón de clases. Tienes que imaginarte que eres un profesor, así como ahorita que estás aquí en la clase. Ahora tú ponte en mi lugar, ¿no? O profesora, si es que este eres del otro género. Entonces, aquí vamos a tener 20 estudiantes. Claro, si no te gusta la biología, puede ser de matemáticas también. Y nosotros tenemos notas finales de estos estudiantes. Ya saben que siempre al final de cada ciclo tenemos notas, ya sea un 10, que sería perfecto, tenemos un 5, que no estamos ni el bien ni el mal, o efectivamente de los que estamos reprobados con 0. Entonces vamos con el ejercicio. Primer paso, tenemos que reunir todos los datos. En este caso puede ser que ya nos los den o que nos los den en un texto que diga Juanito sacó 10, Pedro sacó 20. Que claro, 20 pues ya sería excesivo, ¿no? Pero podemos tener un dato así. O que Alexia sacó 5. O que Rodrigo sacó 6. Entonces nosotros en este texto tenemos que reunir estos datos y colocarlos en una tabla, así como la ven ahí en la pantalla. Tenemos lo que son los estudiantes, el número de estudiantes, en este caso son 20, como observarán ahí. Tenemos de un lado los 20, del otro lado hasta llegar aquí. Tenemos también las notas de cada alumno. En este caso el alumno 1 sacó 10, que podremos ponerle ahí en vez de 1, Juan. El otro Pedro, que sacó 5. El otro que fue Rigoberta, 4. Carlos sacó 6, etcétera. Entonces en vez de ponerle 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20, también podemos colocar nombres. Ya que hayamos obtenido o reunido todos estos datos y que ya los hayamos colocado en una tabla, ahora sí vamos con lo siguiente, que sería el paso
2, que sería el paso 2, donde nos dice que hay que crear una tabla. En esta tabla tenemos que tener una columna donde vamos a anotar las notas del 1 al 10. De menor a mayor, siempre va a ser del menor al mayor, no al revés, porque si no nos van a dar números diferentes y a lo mejor incorrectos. Después, en la segunda columna vamos a escribir lo que es la cantidad de veces que se repite cada nota, y esta columna se va a llamar frecuencia absoluta. Entonces vamos con eso. Ahí tenemos lo que sería nuestra tabla, donde vamos a colocar el número del 1 al 10, porque son las calificaciones que sacaron los alumnos. 1, 2, 3, así. No le pusimos el 0 porque al parecer no tuvimos ningún alumno con 0. Pero si hubiéramos tenido, pues hay que colocarlo también. Entonces, como no tenemos ningún número con 0, pues así lo dejamos, del 1 al 10. Después de eso tenemos que regresar a nuestra tabla. Ahí la tenemos. Y tenemos que ir viendo en cada uno cuánto se repite. Por ejemplo, tenemos que el número 10, ¿cuántas veces se repite? Entonces aquí lo vamos haciendo. El número 10 puede ser que lo puedes encerrar o tachar. Cualquiera de las dos maneras es correcto. Nada más es para que tú te guíes. Entonces ahí tenemos 5, 10. Y observamos más y ya no tenemos otro. Entonces eso quiere decir que hay 5, 10. Y lo podemos poner en la tabla que tenemos hace un momento. Pero mientras, hasta ahorita aquí lo vamos colocando. Vemos del número de 5 cuántos tenemos. Este lo puedo tachar mejor. Tenemos 1, 2 y nada más. Entonces del 5 tenemos solamente 2. Del 1 observamos si hay y no hay nadie. Entonces cuando tengan calificación 1 es 0. Seguimos observando. Ahora vamos con el número 2. Tenemos ahí 1, aquí otro. Vamos observando y al parecer son los únicos. Entonces tenemos 2 de 2. Vamos con el número 3. Igual lo puedo encerrar. Y aquí tenemos 1. Observamos. Y al parecer ya no tenemos ninguno. Entonces tenemos 1. Con el número 4. Aquí tenemos 1. 2. Y nada más. Vamos con el número 5, ya está, el número 6. Observamos y tenemos aquí 1 y nada más. Vamos con el número 7. Igual observamos y tenemos aquí 1, 2 y 3. Vamos con el número 8. Aquí tenemos 1, 2, 3 y ya me equivoqué ahí, ¿verdad? Porque si se dan cuenta nada más son las notas, no los estudiantes. Por lo tanto, este no es. Por eso hay que tener cuidado. Entonces ahí tenemos 2. Observamos si tenemos más y aquí hay otro.
y aquí tenemos otro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos con el 9. Y el 9 tenemos, lo voy a poner con otro color, 1 y nada más. Y regresamos con el 10 y ¿qué creen? Que hemos circulado 1 de estudiantes, que ya dijimos que eso está incorrecto, solamente queremos notas. Entonces, por lo tanto, volvemos a contar y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, entonces no eran 5. Entonces aquí ponemos 4. Y verificamos nuevamente. Vamos a hacer la suma de todos los participantes o los que tenemos para ver si es cierto que son los 20 y que no nos hemos equivocado. Entonces aquí tenemos 1 más 3 son 4, 4 más 4 8, 8 más 1 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora sí está correcto mis números. Entonces ahora sí los puedo colocar en la tabla que tenemos hace un momento. Vamos a ella. Muy bien, aquí ya tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias donde ya colocamos todos los dígitos de frecuencia que tenemos. Si recordarán, teníamos 1 que solamente no hay nada, 2 de 2, 3 de 1, 4 de 2, 5 de 2, 6 que tuvieron calificación, 1 solamente, 3 personas que sacaron 7, 4 personas que sacaron 8, una persona que sacó 9 y 4 personas que sacaron 10. Entonces aquí ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Y nuevamente aquí corroboramos que efectivamente estén correctas nuestros valores. Vemos que el 1, observamos aquí en nuestras notas si hay alguien que sacó 1 y no hay nadie que sacó, entonces es correcto. Vemos que personas que hayan sacado 2, aquí tenemos 1 y seguimos buscando y aquí tenemos el otro. Entonces efectivamente tenemos 2 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Ya que hayamos terminado de realizar nuestra revisión, pues entonces ya hemos terminado nuestra primera tabla, que es la tabla de frecuencia. Hasta aquí que ya tenemos nuestra tabla de frecuencia, que es muy sencilla. Ya vimos que nada más es verificar que estén todos los datos, ir contando quién se repite y colocarlos en nuestra tabla. Esto se le llama frecuencia absoluta. Entonces ahora vamos a sacar lo que sería la frecuencia absoluta acumulada. En este caso tenemos que utilizar nuestros valores anteriores y los cuales vamos a ir sumando en diagonal. Siempre hay que sumarlos así. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia absoluta. En este caso es 0. Si tuviéramos otro dato, pues se pone ese dato que está. Por ejemplo, que fuera un 3, entonces se pone 3, no 0. Luego, para obtener el segundo dato necesitas sumar el 0 con el 2, que es el segundo número de la frecuencia absoluta y justamente el que está ubicado de forma diagonal. En este caso sería 0 más 2 y por lo tanto teníamos igual a 2. Y pues así como tal, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta, la que obtuvimos hace un momento, y lo que estamos haciendo es que este valor, el primer dato, se va a colocar aquí. Ese siempre va a ir ahí. Después, para el siguiente valor tenemos que sumar este más el de abajo. Siempre suma. Y lo ponemos al lado. Para el siguiente, pues sería
este 2 más el 1. Por lo tanto, nos daría 3. Y así sucesivamente hay que irlo sumando. Entonces, como ven ahí, ya tenemos el 2, el 3 y ahora, ¿cómo creen que sean los otros números? Ustedes solos váyanlo haciendo ahí en sus notas y vayan colocando a ver si es cierto. Vamos a dar unos minutos y vamos a ver si es que pudieron realizar el ejercicio. Ok, veremos a ver si es cierto que pudieron. El siguiente número que nos da, vamos a ver si pudieron. El siguiente número que nos da, ahí sería el 5. Y por lo tanto, terminando nuestra tabla, nos daría lo siguiente. Tenemos ahí que sería 5, 5 más 2, 7, 7 más 1, 8, 8 más 3, 11, 11 más 4, 15, 15 más 1, 16 y 16 más 4 nos da 20. En otras palabras, este valor de la sumatoria de absoluta acumulada siempre nos va a dar el número de participantes que tuvimos. En este caso, recuerden que eran 20 alumnos. ¿Ok? Ahora sí, vamos con lo siguiente. Tenemos lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo que sería la frecuencia absoluta, pero hay que dividirlo entre el número de participantes. En este caso eran 20. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dividir el primer dato, que era 0, entre 20, nos da 0. 2 entre 20 nos da 0.1. 1 entre 20 nos da 0.05. Y vamos a verlo en la tabla. Ok, aquí tenemos nuestra tabla. Entonces primero tengo que ver mi frecuencia absoluta y si no estamos seguros, pues lo sumamos todo completo. Hay que sumarlo. Ya que lo hayamos sumado, ahora sí nos da 20. Igual nos sirve esto para corroborar que esté bien nuestro ejercicio. Ahora sí, como bien dijimos, hay que dividir este dato, o más bien el dato de arriba, entre el dato de abajo. 0 entre 20, que nos daba 0. Y eso es nuestra frecuencia relativa. Después, 2 entre 20, igual vamos a ver cuánto nos da. Y dijimos hace un momento que era 0.1. Luego, 1 entre 20, 0.05. Y así sucesivamente con cada uno de ellos hasta que terminemos. Ok, váyanlo haciendo ustedes. Si quieren pausar el video, pausenlo para que sigan haciéndolo y después vamos a ver cómo quedaría. Muy bien, ahora sí, ya tenemos aquí lo que es la frecuencia relativa
y les debió haber dado estos datos. Para corroborar que están bien nuestros datos, aquí recuerden que era 20, lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias relativas y por lo tanto la suma de ellas nos va a dar un valor, el cual debe ser 1 siempre. Esto es para corroborar que está bien nuestra frecuencia relativa. Si no te da 1, que te dé .99 por ejemplo, eso está bien. ¿Por qué? Porque no utilizaste todos tus datos o tus dígitos más bien. Si te da .99, .98, .97 hasta .95, eso está correcto. Solamente es porque no utilizaste todos tus dígitos. Pero si te llega a dar .8 por ejemplo, o .89 o .86, pues algo hiciste mal, entonces hay que volver a correr, a confirmar tus datos y otra vez hay que hacer todo. A lo mejor un dato no lo pusiste o se te fue, cualquier cosa. Siempre sucede. Entonces hay que corroborar que todo esté bien. Ya que tenemos nuestra frecuencia relativa, tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y así como la absoluta, tenemos que colocar este dato exactamente al lado. Ya que lo hayas colocado, ahora va a ser sumar ese dato con el de abajo y lo ponemos al lado, siempre cruzado. En este caso nos da .1 y así sucesivamente. Entonces, si gustas parar el video para que veas cómo hacerlo y irlo haciendo ahí en tu cuaderno, y ya más adelante vemos cómo quedaría. Muy bien, aquí ya tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada y así les debió haber quedado. Entonces, si se dan cuenta, este valor, que es el final de la frecuencia relativa, coincide con el número total de la frecuencia relativa. Si te da eso, entonces tu procedimiento lo hiciste bien y felicidades. Acabas de hacer tu procedimiento excelente. Pues bueno, hasta ahí sería todo sobre nuestra progresión número 2. Nos vemos en la próxima. Excelente día.